Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Llegamos al viernes en esta semana extraña, una semana muy particular, donde estamos entre la Navidad y el fin de año, que suelen venir juntos, suelen venir muy cerquitas, y en este caso este es el último programa del año. No, el último programa del año no, en realidad vamos a tener el lunes y el martes. Se ve que son las ganas que yo tengo ya de que 2020 termine. El lunes vamos a tener otro programa, porque el martes 31 no hay Máquina de Pensar, porque a partir de las 18 horas se hace una transmisión conjunta de todas las radios de Radiodifusión Nacional de Uruguay. Amigos, hoy vamos a estar hablando con un escritor, con un poeta, pero que es más conocido, me atrevería a decir yo, como crítico, y sobre todo como crítico teatral. Ha pasado varias veces por la Máquina de Pensar, y nos acercó el año pasado y ahora este año 2 libros, en realidad 3 libros. 2 son de él y otro es de un libro póstumo de un gran poeta también, otro gran poeta que se llama Carlos Brandi, el enorme Carlos Brandi, Esa enorme soledad. Pero vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Jorge Arias. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Andás bien? Muy bien, Pablo. Acércate un poquito ahí. Jorge Arias es, ejerciste el criterio, ¿no? La crítica durante mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo la crítica teatral, ¿no? Yo empecé en 1952 la crítica teatral. Ah, sí, tanto. Sí, yo trabajaba en el bien público y Bereche, que era el crítico de teatro del bien público, me dejaba hacer alguna crítica de cuando en cuando, siempre que apareciera sin firma. Yo sé cuáles fueron las que yo escribí, no aparece el nombre del autor, pero fui yo. ¿Y hacías crítica teatral ahí ya en ese momento? Ajá. Recuerdo una obra de Denis Molina que se llamaba Cuando el asesino fuera si el asesino fuera inocente. Que hace poco Denis Molina se hizo una estreno también, o bueno, se repuso El regreso de Ulises. El regreso de Ulises, y Sandra Macera, y también ella hace un año o algo, sacó también otra de Carlos Denis Molina, que ahora no me acuerdo cuál es, en el teatro, ahora no me acuerdo, pero sí sé que estuve en las 2. Esta era en la Zabala Muniz, acá en el Teatro Solís. Sí, y la otra no me acuerdo, de Carlos Denis Molina, un dramaturgo que que Nora Giraldi ha trabajado y en Francia, en fin, pero que no ha tenido mucho, no se ha repuesto muchas veces aquí en Uruguay, ¿no? Y que escribió buenas poesías que tampoco se han conocido o divulgado. No sabía que era poeta. Buenos poemas. Mirá vos. Lo que sí es que las obras que yo vi, las 2 obras, tienen, digamos, un estilo muy coherente, ¿no? O sea, de alguien donde todo, por un lado lo mítico, por el otro lado lo ideal, ¿no? Hay una cuestión de irrealidad en torno a... Sí, un poco en el estilo de Jean Giraudoux, un poco... Es un teatro del año 50, digamos, de 50 y poco, de una época así diferente, ¿no? Un estilo hoy un poco pasado de moda, un poco irreal, que parece en una especie de mundo, el topus Uranus, no el que estamos viviendo realmente. Sí, una cuestión, digamos, de que está ocurriendo todo en la mente o en otra dimensión, digamos. O en el aire. O en el aire o en cierto espíritu. Yo soporto muy mal las cosas que se hacen en el aire. Poesía, drama, novela o lo que sea. Quiero las cosas que tengan algún anclaje inmediato en la tierra o en las cosas sólidas de la tierra. Bueno, alguien dijo una vez, ahora no me acuerdo quién, dijo que en el arte el detalle es el partero del arte, ¿no? El detalle específico. En el caso, digamos, del aire, capaz que tiene que ver con tu faceta como poeta. Vamos a empezar a hablar de Jorge Arias como poeta en este bloque, y en el siguiente vamos a estar hablando como crítico. En este caso vamos a hablar de 2 libros. Por un lado, arrancamos con Piedras completas. Jorge Arias tiene una trayectoria como poeta, que hay algo que yo había olvidado realmente, no sé si lo recordaba, era que me llamó la atención que en uno de tus libros Roberto Juarros, nada menos, escribió un poema para hacer de pórtico, digamos. Para acompañar. Para acompañar. Se llama Poema vertical para acompañar a otro poeta.
Lo cual ya es un buen calificativo. Que Juarros diga que está acompañando a otro poeta ya es todo un juicio. Estamos hablando de uno de los grandes poetas argentinos que ha ido creciendo con el tiempo, ¿no? Pero, digamos, se ha ido agigantando con el tiempo, ¿no? Digamos, es estudiado y todo el mundo ya ahora sabe que en Argentina es uno de los consagrados, ¿no? Y llama la atención, a mí yo sabía que Juarros estuvo acá en la Biblioteca Nacional, que había dado una conferencia, una charla, que incluso la filmaron y intentamos aquí en La Máquina de Pensar sacarle el audio para pasarla y no fue imposible, ¿no? Bueno, Pablo Galante. Yo conocí a Juarros por Alejandro Casares, un amigo mío que es pintor, que estaba deslumbrado con el libro Tercera Poesía Vertical de Juarros. Y me dijo, léelo, mira, bueno, me lo prestó. Y yo dije, tengo que conocer a este escritor. Y la única referencia que tenía era Editorial X y una dirección de Adrogué, Argentina. Entonces escribí al gerente de la Editorial X y al renglón siguiente recibo varios libros de Juarros firmado por él, la carta, porque la Editorial X era él. Se editaba él mismo sus poemas. Y a partir de ahí empezamos a tener una vinculación, y cuando yo tuve el conjunto de poemas que se llama Piedras Libres, le pedí un poema para publicar con mi libro. Libro que le envié en manuscrito para que lo leyera, para saber qué podía acompañar y qué podía escribir. Y me envió el poema que se aparece allí, Poema Vertical para acompañar a otro poeta. Que debió ese libro tener además una partitura de Lamarque Pons. Sí, porque decís que lo conociste, que estuviste hablando con él. Por supuesto. Jaurés Lamarque Pons. Jaurés, sí. Jaurés. Bueno, que Jaurés, se llama así porque sí. Nació el día que fue asesinado Jean Jaurés, un pacifista francés, sí, en sí, 1918. Sí. Exacto, Jean Jaurés. Mirá, no sabía eso. Mirá. Y bueno, ¿y lo conociste a Lamarque Pons? Sí. Y parece que te contó algo que de alguna forma generó en vos un argumento, un poema. Exacto. Él me contó un amor de juventud que tuvo, que fue una cosa muy emocionante y muy conmovedora. Y aún teniendo en cuenta que Lamarque Pons era homosexual, en todo lo que me contó no había más que la respiración de un amor ideal y espiritual. Él hablaba del muchacho del que él había estado enamorado de una forma tal que no se notaba absolutamente nada de sexo en ningún aspecto. Se ve que era una cosa que pudo ser solamente una relación espiritual, una relación de admiración mutua o de amistad. Bueno, o platónica, o un amor platónico. O de sensación de pertenencia. Sí. Sí, pasa muy a menudo con los amores homosexuales, porque por ejemplo, en Busca del Tiempo Perdido, al final casi del libro, después de haber hablado de los amores de Charlie con Morel, para arriba y para abajo, hay un momento en que el narrador dice, no estoy seguro de que esa relación fuera algo más que platónica y espiritual. Y de pronto era así. La que es realmente física es la que aparece narrada con cierto detalle, con mucho humor, la seducción entre Charlie y Gipian. Eso es físico, es brutalmente físico, porque hay una especie de coqueteo, bueno, se entiende, y ahí exactamente empieza el sexo. Pero la relación de Charlie con Morel pudo ser, y efectivamente, tal vez lo fue, puramente espiritual, puramente porque Morel era un consumado violinista, a pesar de que es el peor personaje de la comedia humana, es la maldad personificada. Pero estás hablando ahora de Proust, no estabas hablando, de porque hiciste la comedia humana. No, perdón. En Busca del Tiempo Perdido. En Busca del Tiempo Perdido, por el eso personaje digo. más depravado de En Busca del Tiempo Perdido es Morel. Y sin embargo, Charlie lo tiene por allá arriba, lo tiene por allá arriba. Y sin embargo, pudo ser una relación puramente platónica. La cuestión es que Piedras Completas sería la obra poética completa tuya, digamos, de alguna forma. Hasta hoy. Sí, hasta hoy, obviamente. Primera pregunta, ¿pusiste todos los libros aquí o hiciste como hacen muchos poetas que hacen una selección y borran su pasado hacia atrás, borran algunas huellas? Porque viste que Borges lo hace mucha gente. Está todo. Está todo. Lo bueno, si es que existe, y también todo lo demás. Claro. O sea, no borraste rastro, no hiciste rastro, no hiciste y no hiciste reescritura tampoco. Ninguna. También se hace.
lo cual es una gran tentación porque el escritor que está ahora no es el mismo que escribió estos poemas, obviamente, ¿no? Todos estamos cambiando continuamente. Yo podría mejorar muchos de ellos, pero si no, no son los mismos poemas. Claro, pero estamos cambiando constantemente, no solamente como escritor, sino como lector, sobre todo, ¿no? Se va afinando de alguna forma lo que nos gusta, lo que nos interesa como literatura. Aquí en el prólogo yo ya había hablado la última vez que vos estuviste aquí, de tu relación con Domingo Bordoli, que justo ayer estuve hablando por otra cosa, lo estuve citando a Domingo Bordoli, con respecto a un pequeño artículo que escribió él sobre Felisberto Hernández. Comenté fuera de micrófono, diciendo que a veces hay algunos testimonios que arrojan sobre la persona que se habla, te dan otro cariz, ¿no? otro carácter. En este caso era Domingo Bordoli, que escribió sobre Felisberto Hernández, que en esa tensión que hay siempre entre los escritores y los editores, ¿no? Que los escritores están ansiosos y los editores tiran todo para adelante, digamos, básicamente, él decía de Felisberto Hernández, dice, con tanto autor nacional que hay presionando a los editores, Felisberto era el único que se creía todos los pretextos. Tenía como, o sea, le decía un pretexto y Felisberto se daba vuelta y decía, bueno, no sé qué, no sé cuánto, no presionaba, digamos, ¿no? En eso que parece tan breve de Bordoli, está muy claro cómo era Felisberto, digamos, el temperamento, digamos, ¿no? En ese pequeño detalle, ¿no? Vos lo conociste a Bordoli y lo que no me acordaba, o yo capaz que sí no me acordaba, era que también conociste a todo el grupo Asir, ¿no? Y que te recibieron porque ganaste un concurso de cuentos. En realidad tuve una mención. Y ahí nos reunieron y los conocí. Pero conociste a Arturo Sergio Vizca, a Guido Castillo. Con Guido Castillo yo llegué a conversar cuando estaba internado ya en Barcelona, pero llegué a hablar acá unos 7 minutos. Conociste a Dionisio Trillo Páez y sobre todo, a Bordoli claramente, sobre todo a Liber Falco, que para mí es sorprendente que hayas conocido a Liber Falco, ¿no? ¿Por qué? Y no sé, porque viste que no siempre parece que Liber Falco no se habla mucho de Liber Falco. Estuve en la casa de Liber Falco varias veces, a él le gustaban mis poemas, me apadrinó en cierto momento para que se publicara en la revista Asir algún poema mío. Yo le tenía mucho cariño, era un hombre muy curioso. No sé si tú lo conociste. No lo conocí. Tenía una voz sumamente aflautada, como de niño o niña, claro, a pesar de que formalmente y su aspecto era totalmente viril. Es decir, no había nada de especialmente delicado. Sí. Pero aquella voz era como una canción, como un solo de flauta. Era magnífico para leer sus propios poemas. Ah, mirá. Sí, bueno, eso lo he escuchado. Hay una grabación. Lo he escuchado, la grabación. Igual me parece que esa grabación, la forma en que habla, que está como declamando un poco, me parece un poco a mí. Hubo varias, amanerada, digamos. Hubo varias declamaciones de él. Lo que decís vos, entre otras cosas, decís, recuerdo a Liber Falco hablando melodiosamente, tan íntimo e irreal, tan simple como inesperado, tan ausente como delicado y cordial. Los juicios claros y concluyentes de Vizca, ¿no? O sea, pero ahí haces un retrato también que está muy bien, ¿no? Y estuviste en la casa de Liber Falco, que era una casa muy humilde. No tanto, era una casa que tenía hasta jardín. El padre de Liber Falco, que era panadero, era anarquista y muy letrado. Había editado una revista que se llamaba El Obrero Panadero, con colaboraciones de carácter intelectual, y no era para nada inculto. Y la casa en que vivía tampoco era demasiado pobre. Está por el Prado, que es una casa. En la calle Herrero y Espinosa. Herrero y Espinosa. Era una casa de una familia de la pequeña burguesía, pero ni más ni menos. Sí. Uno cuando llegaba allí podía estar seguro que le iban a convidar con grapa y con algún pedazo de salchichón, en ese ritmo o en ese tono, pero no se esperaba ni que uno llevara nada. El acogimiento, la recepción involucraba todo eso. Yo tengo la idea siempre de Liber Falco como, bastante asediado por el tema económico, muy austero, digamos, ¿no? Y él trabajó bastante bien siempre, era corrector de pruebas del diario Acción, y tuvo varios empleos y nunca pasó necesidad, que yo sepa, ¿no? Por lo menos.
porque parece de alguien muy, y digamos que está muy encima. Y Guido Castillo también es un hombre que no, quizás no es tan conocido, pero Guido Castillo estuvo en todos lados que tenía que estar un uruguayo, ¿no? Estuvo al lado de Torres García, estuvo al lado de Onetti, estuvo al lado de, digamos, de un montón de gente. Y se fue a España. Sí, después se fue a España. Yo pero, ahí lo perdí de vista. Pero sí. digamos, Sí. Navegando en varias aguas, cosa que en general, si uno está en el mundo de la pintura, no está en el de la literatura. Si estás en el de la literatura, difícilmente estés en el del teatro, en sí, ¿no? Y él, Guido Castillo, estaba en todas partes. ¿Lo conociste? ¿Hablaste con él? Sí, pero muy poco. Muy poco. Mi amistad fue con Bordoli. Uh-huh. Con Bordoli yo cada tanto iba a la casa de él, que era una amistad un poco comprometedora, porque no soy alcohólico pese a ser amigo de Bordoli, ¿no? Claro. Llegaba a la casa de él y aparecían los vasos de agua llenos de grapa a las 9 de la mañana. A mediodía a veces íbamos a almorzar al Submarino Peral. El Submarino Peral almorzábamos, pero con 2 botellas de vino tinto. Y de tarde volvíamos a la casa y empezábamos con caña. Bueno, había que tener cierta resistencia para poder seguirle el tren a Bordoli. Y bueno, me salvé de ser alcohólico, creo, por un pelo. Albistur creo que se hizo alcohólico por la mitad con Bordoli. Y en el caso de Arturo Sergio Vizca tampoco, ¿no? O sea, no. Mira, para decir la verdad, Vizca nunca me soportó. Uh-huh. Siempre estuvo en contra mío en todo. Y sin embargo escribió una nota favorable en una reseña del País sobre mi primer libro. Bueno, yo después perdí contacto con él. El libro de poesía estamos hablando. Sí. El primero. Uh-huh. Él hizo muy buenas migas con la dictadura. Sí, fue director de la Biblioteca Nacional. Ahí lo perdí de vista. Muy bien. Y hablemos, digamos, de estas piedras completas. Tiene también, este libro, tiene textos inéditos también, ¿no? Sí. Digamos, dice piedras inéditas, que vienen sin titular, digamos, sin títulos. No tienen título. No vienen títulos. Y son muy breves. ¿Alguna razón? Porque de la brevedad son pocas y son breves. Es lo que escribí últimamente. ¿Y qué te iba a decir? Y la primera fue, estamos hablando, bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención es, Piedras de Toque fue tu primer libro, el prólogo de Washington Benavides, eso me llamó mucho la atención. No sabía, honestamente, que tenías vínculos con Washington Benavides. ¿Cómo no? Uh-huh. Y aquí, bueno, entre otras cosas, el Bocha Benavides lo que dice es que, bueno, ganaste un premio compartido en la Feria de Libros y Grabados, sos abogado y crítico teatral, de fermentales y polémicas reseñas, dice aquí, y termina diciendo que considera que, a ver, por ejemplo... Él me dijo un día, respecto de las críticas, Jorge, no sé cómo no te mataron. Él destaca mucho un poema que se llama el definitivo breve poema sobre los humillados, ofendidos y abandonados, que se llama A los sumergidos siempre, ¿no? Ese poema lo destaca por sobre todo ese: sin retórica, sin aureola, un hombre dice su palabra y reconoce que no se cruzan nuestras señales y nos damos la mano si eso ocurre a través de un telescopio de goma. Qué fácil hubiera sido, dice Bocha Benavides, para el hombre que escribe esos versos, asumir otra actitud, ponerse la máscara. Sobre todo en Bocha Benavides, que es un poeta muy comprometido, ¿no? O sea, que hacía del compromiso, digamos, una dimensión, por lo menos para él, ¿no? De la poesía, ¿no? Digamos, Bocha tenía una gran capacidad para leer otros poemas, ¿no? De otra poesía, ¿no? Pero que lo diga, asumir otra actitud, ponerse una máscara, hubiera sido también... Él fue muy generoso conmigo. Fue un muy buen amigo. A él le planteé la posibilidad de publicar yo mi libro que se llamó Piedras de Pie. Yo lo tenía pronto y tenía grandes dudas sobre el valor que podía tener mi libro. Lo llamé y le dije, mira, vos léete esto, si podés, y después decime qué te parece. Si no te gusta, yo no lo voy a publicar, porque no tengo ninguna vanidad de escribir o de publicar un nuevo libro de poesía. Se lo llevé a la casa en la calle Garibaldi, donde él vivía. Él quedó en llamarme, me llamó. Y digo, ¿y qué te pareció? Le digo. Entonces me contestó con una palabra extrañísima para calificar un libro de poemas. Me dijo, Jorge, óptimo. Entonces se me ensanchó el pecho, respiré hondo
y lo publiqué. Mejor que mejor, prácticamente. Jorge Arias, vamos a hacer una pausa, amigos, estamos conversando con Jorge Arias, en este caso de la obra poética. Me interesaría también hablar un poco por qué preguntarte un poco por qué esa gran inseguridad, ¿no? Porque que te lleva, por un lado, a hablar con Bordoli, a hablar con Bocha Benavides. Frecuentabas mucho al gran poeta que se fue, que es Carlos Brandi, junto con Lía Schenk. Con Lía también estuvimos hablando varias veces de Carlos Brandi. En fin, pero eso después de la pausa, amigos, seguimos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el escritor Jorge Arias, crítico teatral y poeta. Estábamos hablando de Piedras Completas. Esto es la poesía completa hasta ahora de Jorge Arias. Yo tendría que haber leído, por ejemplo, esta breve reseña que hace nada menos que Enrique Strázulas, que dice: en minuciosas y repetidas lecturas al libro de Arias no podemos dejar de reconocer la reiteración de metáforas gastadas, de imágenes difusas, de facilidad, de caídas en lo melífluo. El lector busca ahondar en lo que no tiene profundidad, pretende buscar la clave que separa a Arias de tanta poesía escrita y sobrescrita. Los versos fraseados, inconsistentes, abundan. El rubendariano poema, en fin, entra. Lo claro es que el poeta no coincide en su recorrido por los trillados. ¿Por qué pusiste todo esto, lo pusiste aquí, primero, en la tapa? O sea, estamos hablando de un poeta, Jorge Arias, que pone en su contratapa a Enrique Strázulas, que dice eso, que el poeta no consigue, los trillados caminos que llevan al canto, nada más que una fina llovina sobre el río, que hace ya mucho estaban fuera de madre. Pero ahí Strázulas reconoce que hay 6 poemas que están bien. Sí. Ya es mucho. Con 6 poemas buenos ya estoy del otro lado, paso a la eternidad. Sorprendente que hayas puesto esto. A mí me llamó mucho la atención. Bueno, porque en general, digamos, por el narcisismo, ¿no?, de todos, tratamos de evitar malas críticas y menos ponerla no en el pórtico, pero sino en el umbral del libro, en la contratapa. Bueno, me alcanza con las críticas favorables de Florial Macía, de Horacio Armani, etcétera. Pero esa cita de Strázulas me permite siempre contar una anécdota que es muy graciosa. Y Elena Corbellini también hace sí. La crítica de Elena Corbellini fue odiada por Benavides. No le gustó nada. Eso no tenía nada que ver con mi libro. Pero sí, perfecto. Ahora, después de eso, Strázulas publicó esa crítica en la revista Brecha. Sí. No el semanario, sino una revista que tenía Jorge Arbeleche también, ¿no? Exacto, que era de Rabiolo. Era Rabiolo, que salieron 2, 3 ejemplares. Sí, son 3. Con el tiempo yo pasé a escribir en Brecha Semanario, y allí un día me dan para que yo comente una antología poética de Enrique Strázulas. Entonces lo leí, a mí no me parece del todo bueno, escribí en un artículo que se tituló Todo es chatarra, Onetti. Porque él habla también de Onetti, hablaba todo el tiempo de Onetti. Sí, hablaba de Onetti y de Borges, de los dos. El artículo era muy negativo y hubo una serie de o sea, hiciste un artículo duro, hiciste vos, escribiste. Duro no sé, creo que dije exactamente lo que yo pensaba con total honestidad. No recordé para nada el mal juicio de Strázulas respecto de mi libro. Lo hice objetivamente, creo que es lo que yo dije. Inclusive hubo una pequeña polémica, intervino Onetti, que mandó una carta, terció que se publicó la carta en Brecha, etcétera. Intervino Onetti, mandó una carta de España diciendo que yo era un envidioso, que lo que hacía era envidiar a Strázulas, que era mejor artista que yo, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? A la semana o 15 días de eso nos invita el agregado cultural de la Embajada de Francia, me invita a mí y a mi esposa a una reunión. Hacía una serie de reuniones de intelectuales, periodistas, escritores y demás. Llegó allí y ¿quién encuentro? Enrique Strázulas. Ahí estaba Benedetti. Y Benedetti miraba para donde estaba yo, para donde estaba Strázulas, y decía, ¿qué es lo que va a pasar? Y en determinado momento Strázulas avanza hacia mí. Yo digo, bueno, ¿qué va a pasar? Y me dice, ¿no te gustó mi libro, Jorge? ¿Y yo qué puedo decirle? No, Enrique, no me gustó. Empezamos a conversar de literatura, me pasamos toda la noche hablando de literatura, lo invité a mi casa al día siguiente, en la noche siguiente él fue con una amiga,
y entre la amiga Estela Feras y yo nos tomamos 1,5 litros de whisky. Ah, bueno, entonces... Entre las 10 de la mañana y entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Amigos para siempre. Zanjaron todas las diferencias. El hecho de que a él no le gustaran mis versos y que a mí no me gustaran los de él era completamente intrascendente. Éramos amigos y se acabó todo. Claro. Y a veces te quiero hacer una pregunta entonces en torno a esto, porque con el arte, vos sos crítico teatral, pero digo, se puede aplicar en todas las artes. También hay veces que a determinados lectores no le funciona o no le funciona determinado artista, determinado arte, y a otros sí, digamos, y me refiero a lectores obviamente con gusto, con un pasado, digamos, con una trayectoria, pero que vos decís, bueno, ¿cómo puede no gustarte esto? O alguien dice, ¿cómo puede gustarte esto? ¿No? Y yo, más que el gusto, diría que funciona. Hay veces que uno le cree a un artista y otras veces hay otro que no le cree, no me funciona. Y a veces uno sintoniza con un artista y no sintoniza con otro. En poesía sobre todo, ¿no? Cierta frecuencia, digamos, espiritual, en fin, que uno tiene afinidad o no la tiene. Por ejemplo, yo siempre tuve afinidad con este poeta argentino que menciona Armani, Juan Rodolfo Wilcock. Yo no lo había leído y él nos asemeja, dice que se parecían mis poemas a los primeros poemas de Wilcock. Y es Wilcock, cierto, que fue traductor famoso y que terminó en Italia, así, un tipo muy especial. Sí. La poesía es muy buena. No yo leí algunas obras en prosa que no me gustan, pero los poemas son excelentes. Y encontré que era cierto lo que dice Armani, hay cierto paralelismo, no sé exactamente cómo, pero es real con lo que yo escribí, a pesar de que yo no lo había leído. Sí, no hay imitación, una especie de coincidencia. Hay como afinidades que él era tienen un hombre, que ver. un hombre, vamos a ver si viene por ahí, muy crítico y hasta cruel. Sí, era muy crítico. De hecho, digamos, hace una operación que es irse de Argentina y cambiar el idioma. Pero no por la crítica. Él siempre le llamaban el Pumita, porque era temible, como terrible, por lo acerbo, por lo cruel, inclusive. No creo que sea mi caso, pero es un problema distinto. Pero era, digamos, digamos del Cerno ahí de Bioy Casares, de Borges. Y estamos hablando de gente que generalmente no era muy generosa tampoco, ¿no? Eran bastante severos en la crítica. Creo que tuvieron razón y decían la verdad, por lo menos decían lo que realmente pensaban. Claro. A mí me han criticado mucho por la crítica precisamente, pero yo encuentro que aunque la crítica pueda ser deletérea, la crítica, digamos, negativa o destructiva, como se llama, peor todavía es la crítica complaciente. Claro. Que ha hecho famas absurdas que no pueden existir y que pervierten el gusto del público. Lo que pasa es que llega... No, y a veces no ayudan también al artista. Tampoco. No ayudan al artista porque se le puede señalar... es algo que yo, releyendo tus críticas, que son durísimas muchas veces, pero siempre algo señalás de positivo. Siempre algo decís, esta actriz estuvo bien, ¿no? Lo que pasa es que es una línea con respecto a todo, ¿no? Pero lo decís, esto lo dijimos hace 8 años, esta mujer trabaja bien, ahora también, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, en materia de crítica, sobre todo de actores, me parece absurdo que yo diga que un actor malo actúa mal. Eso es absurdo. Sí tengo que decir que un actor bueno está actuando mal en esa obra, porque eso sí es raro, es relevante y hay que explicarlo, ¿verdad? No que alguien que no tiene condiciones actúa mal. En eso... Creo que todas las que yo escribí traté de ser exactamente justo y decir qué era lo que había visto, sin ningún sesgo y sin ningún partiprí, y a veces con bastante trabajo para entender qué era lo que tenía delante mío, porque no siempre las puestas en escenas locales dan lo que las obras son realmente. Sí, pero también, por ejemplo, te metes, porque el libro, ahora ya cambiamos en la conversación, vamos cambiando al libro de reseñas, de artículos, y que se llama 2 o 3 lecturas de Onetti y otros ensayos sobre literatura, política y teatro, y uno va, obviamente, yo fui naturalmente a tu artículo de Onetti, y es un artículo muy... desmitificador, digamos, ¿no? Onetti generalmente todo el mundo lo trata bien, habla muy bien, y vos sos muy crítico en el sentido, digamos, de decir, por ejemplo, que Onetti no tiene grandes tramas argumentales, cosa que yo podría estar de acuerdo, podemos hablar de eso, pero también decís que no hay gran desarrollo de los personajes y que hay una especie como de miedo a envejecer, digamos, de miedo a que transcurra el tiempo. Bueno, creo que le falta
Primero, falta en la literatura uruguaya crítica. No la hay. Perdón, y hablas de Onetti también, un detalle que yo, no menor, que yo separaría el cuentista Onetti de las novelas Onetti. Ahí parece que estás hablando me da la impresión de las novelas. Y de los cuentos. También. Cito también los cuentos. También los cuentos. Sí. Creo que hay una carencia en la literatura uruguaya actual que es crítica. No hay verdaderamente, que yo sepa, crítica. Sí, cada vez menos, sí. Con algunas excepciones. Creo que debemos hacer, o deberíamos haber hecho una crítica de la generación del 45, que yo en parte la hice en mi libro anterior a propósito de Ángel Rama, cuando examiné un libro que se llama Las máscaras democráticas del modernismo, del cual creo que queda muy, muy poco. Onetti también es la generación del 45 y también merecía un examen que fuera con la verdad, no que fuera la agiografía que es frecuentemente, es decir, es un gran santo laico de la literatura uruguaya. No, hay que ver lo que es. He encontrado un crítico que me llamó la atención, joven, que se llama William Johnston. Sí, William Johnston, sí, el poeta. Que escribió muy agudos comentarios críticos, uno sobre la generación del 45 y Brandy, que me dolió un poco, porque él es bastante crítico de Brandy, de este último libro de Brandy, lo cual puede que tenga alguna razón. Yo cuando publiqué el libro cumplí un deber de amigo, no de profesor de literatura ni de crítico. Te referís a esa enorme soledad. Claro, vistos con la óptica de Johnston, algunas cosas que dice esa enorme soledad son justas. Y también es muy exacto lo que dice Johnston de José Pedro Díez y de Amanda Berenguer, que también hay un artículo muy notable donde él toma a su cargo lo que hubo de hacerse hace muchos años, que es enjuiciar la generación del 45, que no son santos ni tienen que ser objeto de un culto, tienen que ser examinados. Pero él reivindica a Amanda, ¿no? A Amanda la reivindica mucho. Y a José Pedro Díaz hasta cierto punto, pero también Amanda hace algunas salvedades muy lógicas. Es decir, nadie tiene que estar exento de... Nadie pasa al Parnaso directamente, ya no se puede ni hablar. Que es lo que yo critico un poco a propósito de Onetti. Yo, por ejemplo, veo que una profesora de literatura escribió que Onetti era un hombre genial en todos los aspectos de su vida. No es cierto, eso es imposible. Onetti cepillándose los dientes no es genial. Es un hombre que se cepilla los dientes. Y también yo haría, digamos, primero, cuando decís que no tiene grandes tramas, yo te diría, lo primero que pensé, porque está bueno cuando uno va leyendo una crítica que lo hace pensar que es como decía Unamuno. Unamuno decía que aspiraba a que lo que él dijera fuera discutible, ¿no? Está muy bien, porque que sea discutible, ¿no? O sea, que vos los digas y que genere pensamiento, que genere reacción, ¿no? Que sea discutible. En el caso de la trama, pensé que en aquello que decía T.C. Eliot, de que el argumento es como la carne para los perros, digamos, ¿no? O sea, en el caso de Onetti hay siempre como una prosa que es una cuestión rítmica, poética, y que va más allá del argumento, que en general los argumentos no avanzan mucho, a veces se estancan, a veces se hacen unas lagunas, sobre todo en algunas novelas, ¿no? Cosa que no lo veo tanto en los cuentos, yo, por ejemplo, ¿no? En los cuentos hay menos chance de ser dispersos. ¿no? Bueno, sí. Es un poco por el formato, ¿no? Pero, bueno, inclusive... Recordando mi conversación con Strasse, el momento en el cual nos conmovimos mutuamente fue en nuestra admiración por el cuento largo de Balzac que se titula Sarracín. Cuando nos dimos cuenta que admirábamos ese cuento, más allá de toda crítica, ya empezamos a ser amigos, en la charla, ¿no? Claro. Sin necesidad del whisky. Ahí empiezan a sintonizar. Pero vos decís, por ejemplo, del estilo de Onetti, lo único que se puede decir es que no tiene estilo. No. Es tremendo esa afirmación. Tampoco Balzac tiene estilo. Bien, ahora te estoy entendiendo, está perfecto. Estilo tiene Flaubert. Sí. Balzac no lo tiene. Balzac no. Stendhal tiene estilo. Claro. Onetti no lo tiene. ¿Y Dickens, por ejemplo? Conozco mucho menos. Así que para vos Balzac no tiene estilo porque va, digamos, pero en el caso de Balzac sí, los argumentos y las tramas ahí van avanzando. Balzac es como una especie de masa que va avanzando y aplastando todo, de enorme fuerza y totalmente mal hecho. Sin embargo, hay momentos en que uno siente que toca el cielo con las manos. Sí, aparte una cosa con Balzac es que siempre se le habló como que era realista y que quería hacer toda la comedia humana, en fin, y no hay solamente eso, digamos. Los que lo imitaron después sí se pusieron a ser realistas, como Solá o... ¿Realismo cuando todo se arregla con una renta del Estado o como
ganar la lotería, cosas por... Siempre pasan esas siempre, cosas. siempre hay una cosa. No le importa para nada, pero sin embargo da una sensación y una realidad de la realidad económica y jurídica de Francia que es absolutamente impactante. Ahora el último libro que estoy leyendo ahora, que es El Capital en el siglo XXI de Piketty, menciona a Balzac y dice que en Balzac y en Jane Austen, en Inglaterra, es donde mejor se ve la estructura político-económica jurídica de Francia e Inglaterra en el siglo de... Claro, es la mentalidad del capitalismo que está entrando con todo, una vez, claro. ¿no? Burgués, digamos, con una fuerza impresionante. Y se ve cómo es, ve tal cual. Cómo se atraviesa todas las personas, todos esos caracteres, todas esas personalidades son atravesadas por el capitalismo que va en expansión, ¿no? A pesar de que Balzac sostenía que escribía a la luz de los grandes principios del altar y el trono. Era católico y monárquico. Sí. Y sin embargo, la realidad económico-jurídica de Francia está en Balzac. Claro, bueno, ahí están los grandes artistas que son imposibles, todos somos hijos de nuestro tiempo y los grandes artistas también, por más que una frase que hace poco me comentaba alguien de Susan Sontag, que Susan Sontag decía que la mayor parte de las veces los libros son más inteligentes que sus autores. Y yo contesté con otra frase de Benedetti, que Mario Benedetti le dijo a Vargas Llosa, ¿no? Le dijo, por suerte sus libros siempre van a estar a la izquierda de usted. Y a Vargas Llosa le encantó esa frase, porque la repitió. O sea, increíblemente podía sentirse, ¿no? Pero a él le pareció que era muy lúcida, le encantó, lo ha repetido. Vamos a hacer una pausa, amigos. Después de la pausa seguimos aquí en Radio Uruguay. Estamos conversando con Jorge Arias. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Jorge Arias, crítico teatral y poeta, sobre Piedras Completas. Ahora estábamos hablando recién de las reseñas y de los artículos que están en 2 o 3 lecturas de Onetti y otros ensayos, y ahora volvemos a las poesías, que son la obra poética completa hasta ahora de Jorge Arias. Y me estabas contando algo que es interesante para compartirlo con los amigos de La Máquina de Pensar, que a vos, Ida Vitale, de alguna forma, ahora que está tan famosa y que es una de las grandes escritoras en lengua hispanoamericana, por lo menos el premio Cervantes es el máximo premio que hay en la lengua, y tenemos solamente 2, Onetti e Ida Vitale, te convocó a vos junto con Enrique Fierro a una exhibición o una lectura de poesía uruguaya contemporánea en la Biblioteca Nacional. Eso tenía que ver que Enrique Fierro fue designado director de la biblioteca al regreso de la dictadura con el gobierno de Julio María Sanguinetti a partir del 85. Se ve que les interesó el libro en algún momento, me convocaron y ahí leí uno de mis poemas. Pero vos lo que me estás diciendo que lo que hicieron ellos es convocar a todos los poetas que eran, más o menos relevantes de eso, ¿no? Es una especie de relevamiento. Sí, éramos muchos. Estaba Cecilio Peña, que es muy bueno. Sí, estábamos todos, todos los que figuraron en la antología de Bordoli, por ejemplo, creo que estaba Iván May también. Y ahí a vos te llamó la atención porque, entre otras cosas, vos en el panorama poético como que no figurabas demasiado, y que te llamen de la Biblioteca Nacional, que te llame Enrique Fierro y Ida Vitale, y que los pongan por orden alfabético. Eso es más gracioso todavía. Porque algún orden tenía que tener. Sorprendente. Y fueron leyendo cada uno, fueron llamando a cada uno y cada uno iba leyendo un par de poemas. Nos pasaban los micrófonos y íbamos entrando y saliendo porque no cabíamos todos al mismo tiempo. Cada uno leía su poema y se iban. Y me decías que, que vos, el anterior era Luis Víctor Anastasia y el que estaba al lado tuyo era Washington Benavides. Porque era por Arias y Benavides. Ahí lo conociste, al Bocha Benavides. Exacto. Y vos llegaste a hablar entonces con Ida o Enrique Fierro, obviamente agradecerle, digamos. Sí, en algún momento sí. Es algo llamativo. A él no, lo conocí a ella en algún momento. Es algo llamativo que hagan eso, ¿no? Una especie de relevamiento, sobre todo desde como es la Biblioteca Nacional y todo lo que conlleva, puede ser de compromiso, ¿no? A mí me llenó el alma eso. Era como decir, no está tan mal lo que haces, pibe. Claro, no, pero aparte de ser, me imagino yo, esto debe haber sido en el 85, 86, ahí, sí. ¿no? O sea, me imagino que también es un poco decirle a la poesía que, va a haber un reconocimiento mínimamente oficial, claro. Que ya sabemos que durante la dictadura fue muy golpeada, como todas las artes. Era con público, además, esa exhibición, ¿no? Sí, había bastante gente ahí. Increíble. Bueno, ¿y por qué se te ocurrió ahora publicar Piedras Completas, ¿no? O sea, atención, cuando Arias le llama Piedras Completas a esta obra poética reunida, es porque
esto no lo dije, tendría que haberlo dicho al comienzo, todos o casi todos los libros tuyos de poesía tienen la palabra piedra, ¿no? Piedras de toque, piedras libres, piedras de canto y piedras de pie, y bueno, y también esto trae piedras en el aire y finalmente piedras inéditas. ¿Por qué? ¿Por qué sacar ahora piedras completas? Por la muerte de Carlos Cousillas en agosto del año 2018. Cuando murió Cousillas dejó una producción poética para mí muy importante, de la cual yo tenía 32 poemas que él había seleccionado y me había llevado a mi casa. Con una carta, pero él me trataba personalmente y me escribió también una carta al mismo tiempo que decía: helos aquí para el dictamen, el amigo, ese era yo, dirá si son realmente significantes. Y pues venía el saludo, un abrazo, etcétera. Yo los leí, ya los conocía de antes, nos leíamos mutuamente los poemas desde 1952 más o menos. Yo dije, mira, para mí está a la par de los mejores poemas que ha escrito la humanidad. El libro que los de Cousillas. Y él me dijo, pienso que me sobrevaloras. Sí, sorprendente. Yo dije, no, es así. Son poemas muy extraños porque son extremadamente simples y absolutamente irrepetibles y originales. Nadie puede escribir así, aunque lo intente, no se pueden imitar en ninguna forma. Todo es clarísimo y nada es del todo claro, y es bastante misterioso. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿tiene algo que ver con Marosa y Giorgio, por ejemplo? Gracias a Dios, no. ¿No te gusta Marosa? No es que no me guste. No te funciona. No. Entiendo con todo respeto por Marosa que es absolutamente inexistente como poeta. Te puedo contar una anécdota muy graciosa sobre Marosa. Cuando yo dirigía la página cultural, de Asamblea, un quincenario de izquierda que empezó a salir al final de la dictadura, yo tenía dos proyectos. Escribí sobre Ángel Rama, que se publicó allí, y tenía dos proyectos. Uno sobre la obra de Marosa y Giorgio, y otra sobre Saint-Jean Perse. Saint-Jean Perse, gran poeta del premio Nobel francés. Sí, del cual hay que decir muchas cosas también. Tengo una carpeta de este grueso, 3 centímetros, con anotaciones sobre Marosa y Giorgio. En cierto momento viene a mi estudio, soy abogado, Marosa y Giorgio, quiere hablar conmigo. Adelante, Marosa. Marosa fue a mi estudio para tratar de impedir que yo escribiera un artículo sobre ella, porque se la vio venir, un poco por como yo siento o vivo la literatura y la poesía, se la vio venir. Entonces me dice, me han dicho que usted es un crítico sangriento, lo cual evidencia que quizá nerviosa por el momento no sabía usar el idioma, pues yo seré sanguinario pero no sangriento, manchas de sangre encima no tenía. Yo dije, mire Marosa, yo voy a escribir lo que realmente pienso sobre su poesía. Y ahí, violín en bolsa y se fue. Después del tiempo, cuando Marosa se presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires con Circe Maya, yo me reuní con unos amigos argentinos, Jorge Calvetti, que era un poeta, Alfredo Simpson y Joaquín Januzzi, que quizás ese sea más conocido, y almorzamos juntos y hablamos de la Feria del Libro. Entonces, tanto Januzzi como Simpson estaban entusiasmados con dos poetas uruguayos, Circe Maya y Marosa y Giorgio. Calvetti y yo sosteníamos que Circe Maya sí era poesía y Marosa no, que Marosa era una formidable recitadora con un arte de recitar absolutamente insuperable, pero que como poesía no existía. Y al final, cuando nos vamos, estábamos en la casa de Calvetti y Calvetti me golpea el hombro y me dice, mantengámonos firmes en nuestra versión por Marosa y Giorgio. Bueno, digo, está bien, seguir sumando, digamos, es parte de tu visión, ¿no? Digo, así como hablaste de Onetti. Bueno, a ver, que alguien me recite un poema que le gusta de Marosa y Giorgio, a ver si se puede. Claro. Yo te puedo recitar muchos poemas. Ahora te puedo recitar Quevedo, Rubén Darío y hasta Cousillas. Pero no Marosa, nadie puede. Tampoco nadie me puede contar un argumento de Onetti. No se puede. Nadie lo recuerda. Exactamente como son, no se recuerda. Claro, pero lo que pasa es que también puede ser que se desarrollen, por eso te digo, en el caso de Onetti, por fuera del argumento, eso es lo que yo te digo.
pero bueno. No sé bien qué quiere decir eso. Los argumentos existen. Los argumentos existen, pero ¿sabés qué? Digamos, está escrito que hay determinado número limitado de argumentos, tramas que se reiteran. Lo que cambia es la visión. En mi libro sinteticé el argumento de junta cadáveres. Es absolutamente incomprensible y sin lógica. No tiene ninguna razón de ser. Y no digo nada, la vida breve, que todavía es mucho más absurdo, todo lo que pasa, más insensato. Pero vamos a volver a mi libro. A Cousillas. Y a Cousillas. A Carlos Cousillas. Entonces me puse en contacto con los hijos y empecé al mismo tiempo a preparar mi libro. ¿Por qué? Porque pensaba hacer lo mismo que hice con Brandi. Claro. Presentar dos escritores hermanos o fraternalmente, éramos amigos con Cousillas, en el mismo momento y en el mismo acto. Entonces yo digo, bueno, voy a publicar los poemas de Cousillas y voy a publicar al mismo tiempo los míos, para que seamos dos. Perfecto. Él y yo. Digamos, inclusive nos vinculó una afición común que él la desarrolló profesionalmente, que era la grafología, el estudio del carácter en la escritura, que estudiamos bastante, y él se hizo grafólogo profesional. Integró a la Asociación de Grafólogos y trabajó como grafólogo para empresas grandes y eso. Entonces me puse en contacto con los hijos de Cousillas, pero yo ya, al saber que estaban los poemas que yo tenía, empecé con la edición de mi libro. Pasé a Word todos mis libros, que no es tarea fácil, todo y ya lo tenía todo en marcha. Entonces me encontré con los hijos de Cousillas, que son una gente admirable, con un amor por el padre que conmueve, y ellos tomaron a su cargo en la edición del libro. Entonces, mi proyecto... ¿Ahí se publicó al final? Se va a publicar, está en la imprenta. Está en la imprenta, yo pensaba hacer una presentación conjunta, pero con el tiempo comprendí que éramos dos cosas distintas. Claro. Él, y perdón, pero y tu libro de Piedras Completas también son 300 y pico de páginas. ¿Y el de él? El de él son unas 200 y algo para mí. Yo conozco el texto, porque inclusive colaboré en la edición. Primero con los... O sea que no es un solo poemario el de Cousillas. Es uno solo. ¿200 páginas? Más o menos. Él nunca publicó un libro, publicó algunos poemas en marcha y los que se perdieron. Porque yo recuerdo de memoria el comienzo de algunos poemas de Cousillas que no los tengo, porque no los pude conseguir. Por razones que me explicaron los hijos de carácter familiar, hay una cantidad grande de poemas que se debe haber perdido, creo que para siempre. Bueno, con lo que yo tenía, los 32 poemas, más los que me proporcionaban los hijos, traté de pasar todo a Word y les dejé eso a los hijos para que lo publicaran. Claro. Que son una gente, ya digo, encantadora, ya digo, con un amor con el padre que... Y vos, digamos, entonces si tuviéramos, porque hablar de Cousillas, por lo que entiendo, es un poeta que no se parece a nadie o que no tiene muchos parangón, ¿no? Pero vos, por ejemplo, hablás en un momento de Edgar Lee Master, por ejemplo, digo, ¿no? O sea, que te gusta, ¿no? O sea, igual que a Bocha Benavides, que le fascinaba Edgar Lee. Que hizo el Tata Vizcacha imitando a Master. Obvio, sí. Bocha Benavides imitaba, digamos, la estructura de Edgar Lee Master, o, por ejemplo, Onetti a Faulkner, de alguna forma. Son determinados parangones. En este caso de Cousillas, ¿qué podemos decir para conocer? Yo te puedo recitar un poema de Cousillas, que lo escribió a los 91 años, cuando estaba por morir, y que habla de la muerte. Dice así: fue entonces cuando estiré mi mano para alcanzar el badajo que haría sonar a la campana, que descubrí que había entrado en la eternidad. Era campana más allá de sonidos y de formas. Era campana para siempre. En esos instantes comenzó su sonido en todas las torres de los templos. Ese era Carlos Cousillas. Muy bien, Jorge Arias, está presentado, digo, aquí por lo menos hablamos de estos dos libros, ¿no? Piedras Completas, que es la obra poética completa hasta ahora reunida de Jorge Arias, y 2 o 3 lecturas de Onetti y otros ensayos sobre literatura política y teatro. Y bueno, nos quedó ahí en el borde el último libro póstumo de Carlos Brandi, Esa enorme soledad, pero capaz que cuando salga lo de Cousillas, podemos hablar de Cousillas y hacer los dos Carlos, ¿no? Poner a Carlos Cousillas y Carlos Brandi y hablar de ellos también, ¿no? Puede ser. Y de los artículos míos que no son sobre teatro. El prólogo, un libro sobre las Fuerzas Armadas, el comentario a la guerra, que iba a terminar con todas las guerras, de Margaret, ¿cómo es?
Sí, quedaron muchas cosas porque aparte no solamente son reseñas teatrales, es cierto, pero estamos hablando de un libro que va por las 500 páginas. Obviamente van a quedar artículos afuera. Jorge Arias, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Un gusto, un placer escucharte, hablar y obviamente discrepar, porque lo discutible, yo reivindico eso que dice Unamuno, de que no todos tenemos que estar de acuerdo, sino que lo discutible hace que uno piense y remueva cosas que parecen que si no seremos conscientes. Es que creo que lo que falta es verdadera polémica. De acuerdo. Verdadera discusión. Sí. No golpes ni insultos. Ni griterío. Sino cambio de ideas. Vamos a considerar qué es lo que dice, por ejemplo, ahora Johnston. Me gustaría poder contestar lo que dice Johnston desde el punto de vista de Brandy. Yo nunca lo examiné a Brandy desde el punto de vista literario, salvo en el libro Pescador de Sombras, cuyo prólogo hice yo, donde ahí sí entro a juzgarlo como escritor. Acá simplemente entendí cumplir un deber de amigo. Perfecto. Y no otra cosa. Carlos Brandy igual, que era un grande y lo supimos entrevistar aquí, y me llegó, una vez me mandó una fotocopia de 2 páginas de marcha, en fin, de los años 60 sobre la bomba atómica, un poema muy largo de él, que es excelente, me gustó mucho. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Okay. Amigos, se terminó La Máquina, el lunes continuamos aquí en Radio Uruguay a partir de las 19 horas, que lo pasen muy pero muy bien.